episodio de La Silla Caliente, ya sabe, con mis compañeros Memo y Bernardo. Le agradecemos como siempre su preferencia. Memo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Karina. Feliz año, Bernardo, y desde luego todo el público de La Silla Caliente con temas de mucha importancia. Karina, Guillermo, como siempre un placer estar aquí con ustedes compartiendo este podcast que le está partiendo a través de el canal de las noticias digital CUU. Síganos y en caso de que todavía usted no nos siga, como lo hacen decenas de miles de personas, y denle ahora sí que compartir esta publicación para que llegue a más personas y que estén informados de los temas que están pasando. Justamente uno de los temas con los que vamos a iniciar, Karina, pues va a marcar este año 2026. Así es, y es que aunque pareciera lejano, no está tan lejano, las próximas elecciones o el proceso incluso de campañas para el 2027, porque incluso quien ya está calentando, para mí es calentar el terreno, es que se siga hablando de Acción Nacional, pues son las declaraciones que hizo la gobernadora esta semana respecto a los posibles cambios en su gabinete. Incluso ya pudo nombrar o mencionar a una persona que pudiera integrarse también ahí a su gabinete, se puede decir que de primer nivel. Estamos hablando de 3 personajes que ella mencionó y se cuela tal vez un cuarto, que ya él lo ha dicho que va para la gubernatura, pero ella mencionaba a Rafael Loera, mencionaba a César Jáuregui y Santiago de la Peña. Rafael Loera, secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Santiago de la Peña, secretario general de Gobierno, así como César Jáuregui es el fiscal general del Estado, pero también ahí en algunas ocasiones ya ha tenido la oportunidad el secretario de Seguridad Pública también de hacer lo propio, de alguna manera él mencionando que le interesa la gubernatura. Los primeros 3 que mencionaba la gobernadora, pues van se supone que para una candidatura a la alcaldía, aunque creo que faltan también algunos otros que han levantado ahí la mano, pero me parece que pues están marcando el rumbo para las elecciones y que no se deje de hablar del tema político y de Acción Nacional. Bueno, desde luego que esto es un virtual destape, lo comentamos el día que lo dijo la gobernadora. Este es un virtual destape porque al decir ella, habrá cambios en el gabinete y este son los que van a salir, y faltó uno que era Gilberto Loya, después lo agregaron. Sí. Pero ese día la gobernadora no lo traía en el radar, ¿no? Hay que decirlo, Gilberto Loya no lo mencionó. Y luego cuando habla ahí de quién va a ocupar determinado, Maestro Carrasco, pues ¿quién? Diodoro Carrasco. Pero en ese sentido, primero que nada, el virtual destape que hace la gobernadora, que por una parte genera beneplácito porque ya es un fuera máscaras, ya todo el mundo sabe quiénes quieren ser candidatos, no sé cómo se repartan el pastel, si quién va a la gobernatura, quién va a la alcaldía, quién ocuparía alguna diputación. Y hay que recordar que en este periodo también habrá diputaciones federales. Sí, claro. De tal manera que habrá doble jugada para quienes quieran ser diputados. Diputados locales y diputados federales. Justamente en el episodio pasado de La Silla Caliente lo recordarán. Aquí hablamos esto mismo. ¿Sí? Andamos adelantados, andamos informados aquí. Y hay que agregarle, insisto, a Pepe Granillo, el secretario de Hacienda, hay que incluirlo. Se va a ir también del gabinete porque va a ir a buscar una posición que quizás sea el más difícil que se desprende la gobernadora junto con Santiago. Son quizá con los que tiene así más comunicación permanente, con los que tiene quizá un tanto más apego. Bueno, quizá con todos. Pero si ponemos a los que quieren ser candidatos, ya la misma gobernadora dijo, vamos a estar casi sin medio gabinete. Y la pregunta es, ¿a quién pones, no? Pues a la Secretaría General de Gobierno ya lo perfilaron, como bien dices tú. Pero un área de seguridad es un área muy sensible. El tema de la fiscalía es un área muy sensible. Tema de desarrollo humano, bueno, Rafa le ha imprimido un trabajo, también si se cae, el trabajo de desarrollo humano le termina por pegar a la gobernadora. ¿Y en plena temporada electoral? Y en plena temporada electoral, donde se tienen que operar los programas. Pero todo esto concuerda con una sola razón, Karina y Guillermo. El año 7 de la gobernadora, lo volvemos a decir. Sí, claro. Maru Campos aquí ya no se está preparando para este año, ni para el 2027. Se está preparando para lo que viene en el 2028. El año más difícil de un gobernador justamente es el año 7, ¿por qué? Porque es cuando deja el poder, es cuando empieza a ver las traiciones, es cuando empieza a ver los distanciamientos, los deslindes, y es cuando viene la revisión de la cuenta pública. La revisión de la cuenta pública que recae en la Auditoría Superior del Estado, pero finalmente del Congreso del Estado, y es quien va a tener que aprobar si la utilización de los recursos públicos se aplicaron de manera correcta, fueron de manera correcta o no. Y es en donde generalmente pues les vienen los problemas a los exgobernadores. El nerviosismo también puede ser porque puede intervenir la Auditoría Superior de la Federación, pues, que no es poca cosa. ¿Por qué? Porque también hay una mezcla de recursos federales. Sí, no, sí. Claro. Pero mira, yo creo que esta situación es todo. Es el hecho de cerrar el gabinete.
el prepararse, como tú dices, para el primer año, ya cuando sale el gobernador, que es cuando ya pierde el poder, y luego los que eran amigos ya no eran tan amigos, y que simplemente nada más era un tema de pues estrategia para seguir en algún puesto público, y también pues de alguna manera el legado que va a dejar, porque no puedes dejar sin buenos elementos las personas al frente de estos principales cargos, que me parece que, aunque se supone que, por ejemplo, la Fiscalía es autónoma, pues sabemos que hay una propuesta del Ejecutivo que es votada, pero sí a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la conformación del Congreso para el próximo, obviamente, legislatura. Obviamente también para esto. Pero mira, yo más que otra cosa, siempre lo voy a decir, y les parezca o no, y luego andan diciendo cosas de mí y de la gobernadora en redes. Ya subiste al top 100. Sí, ya. O al top 40. Sí, ya. Digo, está bien que piensen lo que quieran. Pero la verdad es que Maru sabe hacer política. Maru sabe hacer política. Es de las personas más gestoras que ha habido en cuanto fue diputada local, diputada federal, como gobernadora. Busca la forma de no pelearse. Lo vemos ahorita con Claudia Sheinbaum, cómo llevan buena relación. Sabe cómo ir calentando el terreno y cómo no se deje de hablar de Acción Nacional y de esa estrategia que se tiene a nivel nacional y local, pues de que Acción Nacional se siga posicionando. Por eso se le suma que Maru sí ha hecho un grupo. A ver, César Jauregui, ¿desde cuándo trabaja con ella? Tiene por lo menos, desde que está en el Congreso del Estado, Jauregui como coordinador. 15 años. Exactamente. Gilberto Loya, ¿cuánto tiene trabajando con la gobernadora? Rafa Loera, ¿cuánto tiene? 8. Santiago de la Peña, quizás sea el que se incorporó más tarde al gabinete, pero pues con una relación personal con la gobernadora desde que estaban chavitos, desde que están en la escuela. Entonces, realmente la gobernadora sí tiene un equipo cerrado, la gobernadora sí tiene un grupo. No podemos decir que sean 100%, ¿cómo le diremos? Maruistas, vamos a dejarlo así, pero César, por ejemplo, César Reyes tuvo un equipo que se desmoronó, César Duarte tuvo un equipo que todavía hasta la fecha se sienten orgullosos de ser de César Duarte. Javier Corral creo que es el único que nunca... de política, pero operan. En Chihuahua, Javier Corral creo que nunca integró un equipo como tal. No. Se desbarató. Pues es que él nunca... A ver, dime quién es leal. Dime si él es leal a sus... incluso a sus ideales. A él mismo. ¿Será leal? No es ideal ni leal. Y el tema de la relación... Pero Maru sí lo tiene, entonces eso va a pesar. Eso va a pesar a favor o en contra. Ahora, si gana el equipo de la gobernadora las elecciones, por supuesto que va a seguir operando el grupo como tal. Si no le va bien en las elecciones del 2027, entonces se van a tener que preocupar. Permíteme agregar algo a lo que tú comentaste ahorita con las, digamos, los cargos fundamentales y estratégicos del gobierno del Estado. Aquí el reto es a quién va a poner que tenga esa capacidad o más de los que están ahorita. Sí, claro. Alguien que tenga la capacidad de un Santiago La Peña, de un César Jauregui, de un Gilberto Loya, de un Rafa Loera. ¿Por qué razón? Porque también se le puede desbaratar el gabinete. Sí, les voy a contar una historia rápida, porque tal vez en ese entonces ustedes estaban muy chavillos. Seguramente sí. Ahí va. Apenas iban al kinder. No. A la salida de Pancho Barrio 92-98, estamos hablando... Estamos en secundaria. Bueno, qué bueno. Así algo te acordarás. Pero a lo que voy es al fenómeno político. Pancho Barrio fue tan demócrata, y no lo digo porque ya no está entre nosotros, que él permitió que todos los miembros de su gabinete que querían ser, se destaparan y se les desgranó la mazorca. Okay. Se le desgranó el gabinete y tuvo muchos problemas para cerrar. El cierre. No cerró de manera exitosa porque ya no tenía sus operadores de confianza, gente con experiencia que le operara los programas. ¿Le podrá pasar esto a Maru? No. Con esta salida de estos personajes. Le puede pasar, definitivamente le puede pasar. No por creo, eso la importancia. Yo tengo otros datos. Pues a ver, vamos a suelta nombres. Como Andrés Manuel. Independientemente de quien llegue a las posiciones, no porque sea un buen perfil, va a tener la capacidad de conocer el trabajo, por ejemplo, todo de la Fiscalía, claro. todo de la Secretaría, todo de Desarrollo rápido, Humano. ¿No? Exactamente, y tan rápido. Y es ahí en donde se empiezan a presentar las fallas. En este famoso proceso de aprendizaje. Por eso, ¿cuándo deben de hacer los cambios en el gabinete? Es una pregunta obligada. Y aquí se está especulando que los cambios en el gabinete van a ser a partir de marzo. ¿Y qué hay en el mes de marzo? Depende de la liturgia, compañero. Después del informe. Exactamente, después del informe. Depende de la liturgia. Antes eran muy cercanos a las elecciones. Sí, yo qué diría. Al periodo. Se está hablando tanto en Morena como en el PAN esto
es Vox Populi, que todos los que vayan a ser aspirantes o quieran aspirar a alguna candidatura en el 2027 van a tener que dejar su cargo un año antes. Eso está muy fuerte en Morena y lo mismo está permeando en el PAN. Entonces estaríamos hablando que los cambios se tendrían que dar entre marzo y junio. Sí. Si esto se aplica... ¿Y el periodo legal? El periodo legal creo que empieza hasta noviembre, finales de noviembre. Exactamente. Pero para una candidatura creo que te piden algo así como 3 meses. 3 meses antes de iniciar el proceso electoral. Como sea, Agosto. van a hacer muchos cambios. Anótelo. Exactamente, van a hacer muchos cambios. Y sí, la gobernadora, pues yo insisto, yo creo que sí advierto este riesgo de que no pueda cerrar fuerte en algunas áreas, pero yo creo que está visualizando más el 2028. Yo creo que, de la verdad, y con conocimiento de causa, que sí va a haber un tema de elección, como lo decíamos antes de Dazo, de que sí va a haber una decisión y algunos otros que tal vez querían no se van. Porque no les va a gustar tampoco la posición a la que querían ser, por ejemplo, alcaldes o candidatos a gobernadores y les dicen, oye, pues te doy una diputación. No, mejor me quedo y me quedo a cerrar. Sé que ha habido pláticas al respecto. Sé que también hay algunas personas que les interesa, pero no están aferrados al puesto como tal o a la posibilidad de ser candidatos. Pero a mí me parece que sí, esta despedida sí va a ser un poco antes de que se llegue noviembre o estas fechas, sí va a ser un poco antes. No, yo creo que la fecha fatídica sería agosto. No, yo digo que para el 15 de agosto ya tienen que estar ahora sí que definidos y quiénes son los que no. Ni modo que no estén haciendo campaña de alguna manera. No. Lo permitido, todos lo están haciendo. Lo permitido bajo la ley, todos lo están haciendo. Y hay que ver ahora sí, ya sin cargo, ya sin puesto, a ver qué tanto parque traen, ¿verdad? Sí. Porque no es lo mismo ser secretario y estar encampañado a ser el ciudadano Caín. Exactamente, y que entonces empieces a ver, caray, no eran amigos del fiscal, no eran amigos del secretario. Eran amigos del puesto. Exactamente. En fin, yo por eso dije al inicio que era un fuera máscaras, porque ya con la manera en que lo expresó la gobernadora, más lo que ya venían haciendo, ya no nos queda ninguna duda. Pasamos al siguiente tema, Guillermo. Adelante. Bueno, el tema de la reforma electoral, controversial no solamente por lo que se haya dicho a nivel nacional, sino por las reacciones en las que el Comité Directivo Estatal del PAN citó a una rueda de prensa para puntualizar y exigir que la reforma electoral se detenga a observar varios puntos importantes. Pues mira, es que sí creo que tiene que haber unas reservas, como pasó con la ley de aguas y toda esta parte que acaba de pasar, pero ni siquiera conocemos cuál es la propuesta. No se ha presentado como tal. No, pero hay algunos indicios. No, filtraciones, claro que hay filtraciones. No, son declaraciones hasta la propia Presidenta de la República. Por ejemplo, el tema de las pluris. Sí, pero por ejemplo, hasta te vas con Cuauhtémoc Estrada y dice, están ya haciendo esta rueda de prensa sin esperarse a que nos llegue la ley como va a llegar. Pues claro que el PAN va a reaccionar, obviamente. Es algo que es necesario desde el pulso político, el hecho de que se vayan posicionando. Lo que sí espero es que no se vaya a hacer un madruguete, que no lo vayan a presentar hoy y lo quieran de alguna manera resolver durante la noche y luego ya mañana ya está resuelto. A mí lo que me llama mucho la atención es que cada cambio que se ha hecho en materia legislativa federal, siempre el argumento es el mismo, el ahorro. ¿A dónde se va ese ahorro si México está cada vez más endeudado? O sea, ¿a dónde se está yendo ese ahorro que se supone que se está teniendo con la reforma al Poder Judicial, que es una mentira por las pensiones que se están pagando tanto federal como estatal? Por ejemplo, es uno de los casos, y en este caso de querer desaparecer, por ejemplo, los organismos estatales, también es una duda que tengo. ¿Entraría de inmediato o cómo le van a hacer cuando ya tienen que organizar forzosamente las del 2027, las elecciones del 2027? Es que la reforma... ¿Te refieres a los soples? Ajá, los soples. La reforma electoral no es un tema de los ciudadanos, ¿eh? No es que los ciudadanos se despierten y, antes de ir a trabajar, ¿cómo vamos a elegir a nuestros gobernantes? No, desafortunadamente la reforma electoral... Antes del primer burrito. Sí, antes del primer burrito. Desafortunadamente la reforma electoral siempre tiene interés, pero de los políticos y generalmente del político que en ese momento ostenta el poder. Ustedes recordarán que César Duarte, cuando él propuso su última reforma electoral, quería una gobernatura de 2 años. ¿Recuerdan? Sí. Él quería una gobernatura de 2 años. O sea, para ajustar los tiempos federales. Sí, a su conveniencia. O sea, él quería hacer la reforma electoral a su conveniencia. Y esta reforma electoral federal es exactamente lo mismo. No es que los ciudadanos lo estén pidiendo, es que el actual grupo en el poder quiere acomodarse el panorama a su favor. Por eso quiere desaparecer los pluris. Nadie ha usado más las pluris en México que la izquierda. Y en eso se incluye Morena. Ahora que ellos son gobierno, les nace el interés de quererlas eliminar. A ver, el tema de las prerrogativas, para una segunda idea.
Nadie más se ha beneficiado de las prerrogativas que los partidos chiquipartidos y los partidos de izquierda, incluido Morena. Ahora que Morena está en el poder, ahora sí le interesa quitar el financiamiento a los partidos. Entonces, no nos hagamos tontos. Lo que quiere con esta reforma electoral Morena es plancharse para ellos la reforma para tenerla más peladita, discúlpame que te lo diga, en las siguientes elecciones. Y ahora sí, Guillermo. No, yo quería hacer nomás una reflexión sobre el marco histórico de esto, porque tú le estás cargando mucho la mano a Morena. Hay que recordar. Porque en su momento, lo hizo el PAN. Por eso el grupo en el poder. Dame chance nomás de hablar de esto. El marco histórico de una reforma como tal lo dio Salinas de Gortari. Okay. Y ya venía en un empuje desde Miguel de la Madrid porque había un reclamo nacional. Hay que recordar que la decisión del PRI fuerte fue en el 87. Y luego en el 88 se da un gran movimiento donde se posiciona Cuauhtémoc Cárdenas y se posiciona Maquío. Hay que tener un poquito el contexto histórico. Y a partir de ahí dice Salinas, si quiero seguir gobernando de manera tranquila. Porque él llegó cuestionado también por un fraude. Exacto. Que supuestamente le había ganado Cuauhtémoc Cárdenas y que le hicieron fraude porque las elecciones las controlaba el gobierno. Los gobernantes que más cuestionados han llegado siempre tienden a legitimar sus gobiernos. Y en ese contexto se generó el tema de las pluris. Entonces fueron los gobiernos priistas los que generaron esto. En ese momento, ¿te acuerdas? Sí. Surge el IFE también, esa misma reforma. Entonces quiero darle ese marco histórico nomás para ver cuál es el reclamo y cuánto ha costado esa democracia. ¿Qué tan cara es nuestra democracia? Y lo digo con todo respeto para todos los ciudadanos y desde luego para mis compañeros. ¿Qué tan cara es esa democracia? Tal vez no dar un golpe de timón tan drástico, tan duro, pero sí reducir el número plurinominales porque representan el 40% del gasto del Congreso de la Unión, por ejemplo. Para mí ese tema, más allá también de reducir plurinominales, yo sé que es carísimo y aparte lo he comentado, la figura del diputado federal o del diputado local está súper desdibujada. La verdad es que la cantidad también de aquellos que llegan al poder, no por un tema de las minorías, que a mí sí me parece una primera minoría, una buena forma de llegar a través de un pluri, pero que ya ahorita se están ajustando a modo y que ya no se están respetando tampoco las reglas para la repartición de las pluris. Entonces realmente sí tiene que haber un cambio, me queda claro, pero yo siempre voy a decir, fíjate la narrativa que están armando y el discurso que están armando para darle legitimidad a un futuro y decir, es que en los foros ya sí la gente estuvo de acuerdo. Puro cuento, ¿cuáles foros? O sea, los que hacen al interior del Instituto Nacional Electoral, pues realmente pregúntenle a la gente si saben. Es más, si saben lo que hace un funcionario del INE o si piensan que trabajan cuando no hay elecciones. Porque hay gente ¿Ya hubo un foro aquí en Chihuahua? Sí, está bien. ¿Y cuánta gente fue? Pues 200 tal vez. No hubo ni 200 personas aquí. 200. No, entonces por eso te digo, a la gente no le interesa. Entonces no es un tema de para legitimar. Entiendo que vas armando la narrativa como la vienen armando desde hace 20 años, con el PRD en su momento y luego todo lo de Andrés Manuel y luego el movimiento. ¿Para qué? Para llegar a un momento en el que puedan de alguna manera tener un mayor control de todo. A mí sí se me hace muy delicado y se me haría muy delicado si así dudamos de que nuestras elecciones realmente, por eso son caras, son legítimas, porque cada vez tienen que meterle más aditamentos, ahora con un organismo tan controlado, tal vez por la misma presidencia. Es que justamente parte de eso es desaparecer los organismos locales y centralizarlo. Es decir, prácticamente el gobierno estaría retomando, justamente antes, como en las épocas previas a Salinas, estaría retomando el control de los órganos electorales. Y entonces, ¿qué confianza te da? Pues confianza cero. ¿Qué sucede? Que quien no conoce su historia, Guillermo, gracias por el contexto, pues está obligado a repetirla. Para llegar a ese punto hubo muertos, o sea, hubo fraudes, hubo muertos, por eso era la famosa caídas del sistema. Sí, la caída del sistema con BART, etcétera, etcétera. 2 veces, pero mire, el 86 esto no es personal, yo lo que cuestiono es la contradicción. ¿Por qué Morena, cuando se beneficia de las pluris, no las cuestionaba y ahora sí? Y la reforma electoral que van a impulsar en Chihuahua, porque también en Chihuahua va a haber una reforma local, hay que recordar, por ejemplo, el tema de los regidores. Claro que lo que le va a interesar al PAN es acomodarse a ellos las piezas para tenerla más pelada, para repetir la misma palabra. Sí, en la elección del 2027. Andas muy pelado hoy, mi querido Bernardo. Oye, andamos con todo, pero esa es la realidad, desafortunadamente. Pero a ver, no ha habido también... que los ciudadanos nos va a ir mejor, es que los partidos se quieran acomodar a su conveniencia. Claro, las leyes siempre. Pero no ha habido un abuso también de eso de las pluris,
Porque, por ejemplo, Sí, a ver, claro. yo presido el PRI a nivel nacional y me pongo en primer lugar para las senadurías. Claro. Alito Moreno, ahí está. Él solito se eligió y él solito se puso allí. Sí, claro. Marco Cortés, una pluri. Ricardo Anaya, una pluri. Todos son pluris. Aquí hubo una Javier movida. Corral, una pluri Javier por Corral, Morena. una pluri. Y tan querido que es en Chihuahua con tantos votos que ganó. ¿verdad? Bueno. Y luego, un caso más concreto que se dio en nuestra democracia local. Llega Omar Bazán a la presidencia estatal en el comité directivo estatal del PRI en Chihuahua, gracias a una coyuntura porque los grandes líderes o los magnates del PRI querían hacer un cambio. No sé si recuerdan aquella situación. Sí. Y entonces alguien propone a Omar Bazán, oye Omar Bazán, puede ser un tercero en discordia por la cuestión de los grupos, que un grupo quería poner a uno y otro grupo quería poner a otro. Y en esos grupos están las manos de los exgobernadores, para decirlo más claramente, y metieron a Omar Bazán. Un líder político, amigo mío, lo primero que le dijo a Omar Bazán, oiga, yo estoy de acuerdo en que usted llegue, cuente con mi voto, como líder de sector y todo el rollo, pero lo único que le voy a pedir es que no se ponga en primer lugar en las pluris. Si busca una candidatura, Es que, a ver, sálgase del partido y váyase por tierra. ¿Y Es sabes que- qué hizo Omar Bazán? pues le valió. Se puso en primer lugar Claro, de las le valió pluris gorro. y llegó al Congreso Por del eso te digo, a ver, Estado. ha habido abusos, claro, como ha habido abusos todos en los todo. partidos. En todo. Hay un abuso de ¿Cuál las sería una pluris. propuesta que a mí me parecería razonable? Bueno, elimina el sistema de listas de las pluris y que todas las diputaciones sean de elecciones directas. Se acabó. Sí, como la ¿Sí? primera minoría. Se segunda acabó. minoría, ajá. Pero aquí lo que quieren es reducir el número de pluris y es que para ahorrar, que es falso, es una falacia ese argumento, no van a ahorrar ni madre y la verdad Sí, es que anda el bien dinero pelado. que ahorran sabrá Dios a dónde se va porque no se ven obras, no se ven carreteras. Ahora que andamos que nos tocó ir allá a Ciudad Juárez, pésima la carretera en verdad, la gente se sigue matando, hay un niño que está muy grave porque tuvo un accidente en el kilómetro 104, entonces no es en realidad el tema del ahorro. No ¿Qué es el es lo ahorro. que quiere Morena, Guillermo? Te lo voy a decir. A ver, échale. Lo que quiere El es control de las reducir, cámaras. no, reducir el número de pluris, porque al reducir el número de pluris, entonces la mayoría simple no son 251 diputados. Si la reduces y quitas los 200 pluris, pues solo necesitas 150. ¿Y qué partido va a tener 150? Claro, Morena fácilmente. Morena, fácilmente. Pero tú lo único que estás diciendo es que los otros no tienen competitividad, no tienen Ahorita no, capacidad. Ahorita no, como el competir. viejo PRI. Ahorita no. La verdad, ¿Qué se necesitan? estamos Los pluris. exactamente ¿Por qué como el viejo PRI? PRI. ¿Por qué el PRI metió los pluris? Porque necesitaba un contrapeso. Los pluris fueron esa figura. Ajá. Ya ahorita Morena es el partido mayoritario y se necesitan esa figura. Que lleguen vía elección directa, perfecto. O indirecta, pero que se eliminen las listas, estoy también completamente de acuerdo. Sabemos que es un poco complejo, pero nos falta el tema del financiamiento a los partidos. Sé que tal vez no nos alcance el tiempo, pero el financiamiento a los partidos está cuestionado también. Sí. ¿Está Eso, cuestionado? yo creo que eso es todos los ciudadanos, si nos llegas a preguntar, a los que nos interesa la política, que no a todos nos interesa. Luego también tenemos esa ceguera de taller de que decimos, a todos, no es cierto, nomás el círculo rojo, nada más a los que les interesa el Sí, tema de la pero política. cada vez hay más conciencia. En Sí hay. Chihuahua sí, pero en otros lugares no, de verdad. Y es un tema que incluso los mismos jóvenes, algunos participan, otros no. Entonces la verdad es que lo que dicen es, y lo siguen repitiendo, y los partidos para que quieren sus prerrogativas cada año. Y es donde se han mantenido estos mini partidos que de plano se llegan a registrar 3 por elección y lo desaparecen. Es que sí se convierte en negocios, pero yo veo el punto de la contradicción. A Morena no le parecen mal las prerrogativas. ¿Hasta qué? Hasta que son gobierno y entonces ya Claro. no las necesitas. ¿Por Y qué? necesitas Pues porque- dinero. Pues porque les mochas a tus funcionarios la famosa tajada La y se cuota. acabó y de ahí se mantiene el partido. Vamos al tercer y último tema en este podcast de La Silla Caliente y es un Híjole. tema que, mire, ha estado un tanto polémico, un tanto apagado, pero que sí nos va a afectar aquí en Chihuahua, pues a todos. A todos en el los país. ciudadanos Todo mexicanos. México. Exactamente, la CUR biométrica. Por una disposición oficial, ahora ya la INE ya no va a servir para 3 cosas, es decir, la que tenemos todos los mayores de edad, que es la que nos piden generalmente para todos los trámites, porque ahora el nuevo documento oficial va a ser esa CUR biométrica, que no es más que agregarle una fotografía, obviamente sus huellas, y demás datos a la CURP que ya todos los ciudadanos tenemos y que pues usted la puede tramitar ahí en la página de la Secretaría de Gobernación, hasta donde sale la firma, ¿verdad? De la secretaria como si ella lo hubiera firmado. En este sentido, decirle que pues ha estado generando polémica porque no nos han explicado exactamente cómo va a funcionar, por un lado, y por el otro lado, ¿quién nos va a garantizar que
esos datos biométricos sean utilizados de manera correcta. Esa es la gran duda. Sí. Porque si en algo se ha caracterizado... No, la primera pregunta es ¿para qué quiere el INE los datos biométricos? Bueno, es que no va a ser... CURP, perdón, el INE y la CURP. No, entre muchas otras cosas. ¿Y qué te va a garantizar que tus datos biométricos, el dato biométrico de los suyos, los míos, de Karina Guillermo, pues no queden en hackers, en malas manos, ¿no? Si algo se ha caracterizado el INE, ustedes se acordarán, es por tener esos candados de seguridad, y por eso la INE pues es la identificación de peso aquí en México. Sí. Más allá que la licencia, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, aquí volvemos al punto, o parte de todos estos cuestionamientos que ustedes van a hacer. El gobierno quiere seguir centralizando todo. Si tú le quitas al INE la capacidad de tener una identificación oficial, entonces sí el INE prácticamente deja de existir. ¿Para qué? Exacto, ¿para qué existe el INE? Para organizar elecciones, sí, pero las va a llevar a cabo. Lo que hacían cada 3 años era la credencialización y funcionaba. Y ahora lo que quieren es la curva biométrica. Yo la verdad es que no estoy de acuerdo porque, insisto, el gobierno cada vez está teniendo más poder y como lo dice Molotov, si le das más poder al poder, ya se la saben. Guillermo. Oye, no, mira, hay en otros países, en unos con ciertos tintes dictatoriales que utilizan mucho ese sistema de credencial China. De identidad ciudadana, China, por ejemplo. Pero también lo utiliza Europa y Europa ha sido más democrática. También lo utiliza esa famosa credencial de identidad ciudadana. Cada país le pone el nombre que quiere. Exacto. Aquí sería la CURP. Pero el asunto va todavía más allá del análisis político. ¿En qué manos se van a poner los datos de todos los mexicanos? ¿En qué manos se van a poner? ¿Y cuál es el riesgo de que esos datos se filtren? Digo, ¿sabes? Por Dios. A mí sí se me hace muy fuerte esta parte, por ejemplo, también ya las indicaciones que se tienen con los distintos carriers de telefonía celular y fija, de que tienes que registrar tu CURP precisamente biométrica y que ya les habilitaron, de hecho, hoy viernes les habilitaron ya un QR para que las personas que ya tenemos plan o tenemos prepago tenemos que tener registrado el teléfono, si no ya no nos va a funcionar. Entonces es como esa presión para que forzosamente ya tienes que ligar con una sola cuestión, tu RFC, tu CURP, tu número del INE, tu teléfono celular. Yo siento que también es una parte hasta de fiscalización más fácil para las personas porque también va a cargar el RFC cuando, por ejemplo, sacas un plan, te hacen una corrida de buró de crédito, entonces ya va a estar todo como que en una base de datos. La base de datos me queda claro que lo pueden tener con cualquier compañía en el centro del país, ahí en Ciudad de México. Telcel es de las que más filtran, ¿eh? Sí, no, yo sé. No, y por eso. Telcel es de las que más filtran. Y por eso sí, esa situación, pero en cuanto a bases de datos, pues va a estar, yo creo que el respaldo ahí en Ciudad de México como tal. ¿Quién lo va a administrar? ¿Quién lo va a llevar? Pero, ¿quién se va a encargar del tema de la seguridad de esos datos? Yo creo que al final de cuentas se traduce en un control. ¿Por qué lo quiere hacer el gobierno? Quiere tener un control, quiere tener y saber exactamente dónde está Guillermo a través de su celular, a través de las compras que hace. Sí, movimientos bancarios. Entonces, y todo. No es que los ciudadanos estemos adquiriendo más derechos como debería suceder, al ¿verdad? Contrario. En un sistema democrático los ciudadanos cada vez adquirimos más derechos. Aquí más libertades. Aquí lo que está sucediendo es que el gobierno nos quiere controlar. ¿Cómo lo hacen en China? O sea, la verdad es que las personas que han viajado a China se asustan. Por ejemplo, en China no hay libertad de tránsito. Si usted se quiere ir de aquí a Aldama o de Aldama a Coahuila o a Torreón, usted no le tiene que pedir permiso a nadie. En China no. Como tienen ya esto avanzado del control biométrico, pues estos ciudadanos de tal provincia no pueden salir de aquí. Y la información que te llega el celular. Y los turistas, ¿no? Y pagan con el celular y si tienes problemas con el gobierno te bloquean el celular y dejas de hacer compras. Entonces, parece muy lejano, pero insisto, es un tema de control. Esto no es un tema de libertad ni que el gobierno quiera agilizar algo. Es un tema de control. Y pues de perdida hay que alzar la voz. Y tan simple como de acceso a la información, que aunque México realmente hasta este momento no estamos tan regulados, debemos decir que China, por ejemplo, que son los creadores de TikTok, ellos no consumen TikTok, porque se encargan precisamente de generar un tema de orden mundial. Ya me escuché bien conspiranoica, pero muchas cosas de las que he visto en estas últimas semanas son ciertas. Sí me llevan como a un punto de una imagen, y lo platicaba de una revista de Estados Unidos, El Economista, de hace 5 años, en donde ya salía Donald Trump y Claudia Necesitamos Sheinbaum. hacer otro podcast con esos temas. Bien conspiranoicos. Muy bien, pues llegamos al final, compañeros, de este podcast. Guillermo, ¿con qué te despides? Pues un gusto, con la satisfacción de estar con ustedes, con el público y desde luego con muchas preocupaciones por algunos temas torales de este programa.
Pues yo también me despido de ustedes, les agradecemos como siempre su preferencia y síganos como siempre en el canal de las Noticias Digital CUU, Bernardo. Siga siendo de este podcast el más visto, compártanos, comenten, la verdad es que nosotros no tenemos la piel delgadita, no nos lo tomamos personal, usted tampoco tómeselo personal, en verdad, no se trata de esto, nomás analícelo, se lo comparte bien y si no, bueno, pues ya conoce el otro punto de vista, es así como nos despedimos en una emisión más, un episodio más de La Silla Caliente a través del canal de las Noticias Digital CUU.